Vamos a hablar sobre la histeria. La histeria es un término muy conocido, yo creo que internacionalmente, ¿no? Decimos nuestra hermana está histérica, o el profesor se puso histérico, o alguien que se le paraliza el brazo, decimos le dio histeria conversiva, o alguien que se olvidó de las cosas, decimos que es una histeria psicógena. Bueno, de todas maneras, actualmente en los Estados Unidos, en el libro de enfermedades mentales, que se llama DSM-4, el término de histeria ha desaparecido. Hay muchos trastornos mentales, pero la histeria casi no existe. Creo que menciona la histeria conversiva, pero pienso que ya casi no hay. Sin embargo, profundizando un poco el tema y a través de mi experiencia con pacientes, yo pienso que la histeria está muy difundida, existe en muchas partes, lo que pasa es que no la vemos bien. Hagamos algo de historia. En la Edad Media, sabemos nosotros que existía un amo llamado la Biblia. La Biblia era un código con sus 10 mandamientos que había que seguirse. Recordemos que muchas veces se mataba, ¿no? en nombre de Dios con el proceso de la Inquisición. Hay una película muy bonita, Las Brujas de Salem, en donde vemos que hay unas chicas, unas mujeres que hacen aquelarres, encuentros diabólicos, y luego tienen síntomas demoníacos, son poseídas por el demonio. Entonces, miren, en la Edad Media, como el amo, el que rige la sociedad, qué es lo que hay que hacer y no hay que hacer, es la Biblia. Por tanto, aparece una enfermedad que se llama la histeria, pero con posesiones demoníacas. Ahí la histeria se caracteriza porque hay el demonio. Entonces surgen los exorcismos. Al existir histéricas endemoniadas, con eso se confirma que la Biblia tiene razón, el diablo existe. Pero con el iluminismo, con el crecimiento de la ciencia, y específicamente en la época de Freud, donde impera la ciencia, ya se cree poco en el demonio y se cree más el nuevo amo es la ciencia, como ustedes lo saben. Entonces las histéricas de esa época ya no son poseídas por demonios, sino por enfermedades neurológicas, corporales. Aparecen las parálisis del brazo, aparece la ceguera psicógena, que la señora tuvo una crisis nerviosa fuerte y quedó ciega, aparece la anosmia. Y es interesante porque había muchas pacientes histéricas, inclusive había una clínica donde las hospitalizaban y donde Freud hizo muchos estudios. Él hizo un trabajo sobre la histeria. Y fíjense que estos síntomas de las histéricas le dieron fama a muchos médicos, por ejemplo a Charcot, por ejemplo a Freud. Vemos que el amo es la ciencia y las histéricas hacen el rol de enfermas del cuerpo, dando veracidad, credibilidad al amo la ciencia. Actualmente ya no vemos las famosas parálisis, ya no vemos las cegueras histéricas, ya no vemos las fugas psicógenas. Se ven, pero es muy raro. Entonces, ¿desapareció la histeria? Los estadounidenses en su DSM-4 dicen que ya no existe, que es muy raro. Pero si nosotros reflexionamos, vemos que el nuevo amo ahora no es la Biblia, tampoco es la ciencia. El nuevo amo es el mercadeo, es la globalización, es la ciencia de la informática, el nuevo amo. Entonces, veamos qué es lo que más vende en este momento la informática y el mercadeo en enfermedades mentales. Lo que más se vende son depresiones, trastorno de pánico, trastorno ansioso, hipocondriasis, fibromialgia. Esos términos que les acabo de decir son muy comunes en la población. Es frecuente que a donde el psiquiatra o el psicólogo acudan personas con ese problema, ya no con las parálisis, ya no con posesiones, porque en todas partes escuchamos en la televisión, en la radio, en internet, en Facebook, en el periódico, que estamos muy deprimidos, muy estresados, muy ansiosos. En Europa ya existe el Día Mundial de la Depresión. Es como si todo el mundo andara deprimido.
Si leemos nosotros en el mismo internet, buscamos sobre las enfermedades más frecuentes, vamos a encontrar esas, depresión. Y se dan ya propuestas de tratamiento. Por ejemplo, se dice que para la depresión es bueno tomar la droga de St. John's, eso lo dicen en la radio. El paciente acude a la consulta a decirle a uno que si tiene una droga para la depresión o para la ansiedad. Bien, ¿qué quiere decir? ¿Será que se han disparado las enfermedades que les digo? ¿O será más bien que los pacientes, los seres humanos, están haciendo un nuevo dramatizado para darle veracidad al mercadeo y la informática de que en verdad existen? Yo creo que está sucediendo eso. Muchos pacientes sí tienen depresión, sí tienen ansiedad, tienen pánico, pero un gran porcentaje son histerias en la nueva máscara, para darle veracidad. Podríamos decir que las histéricas, en términos psicoanalíticos, ellas seducen al amo, ellas le hacen creer al amo que tiene potencia. Ese es el drama entre la hija y el padre. La histérica le hace creer al amo, a la Biblia, que es verdad. Le hace creer al amo la ciencia en la época de Freud, que es verdad. Le hace creer al amo la informática, que tienen razón, que estamos deprimidas. Entonces ellas teatralizan y se confirma. Pero, así como les dan potencia, les también los hacen impotentes. Porque por más que quieren curar a estos pacientes, siguen con sus problemas. Entonces, están de depresión, pasan a pánico, de pánico pasan a fibromialgia, de fibromialgia pasan a cualquier otro trastorno y van corriendo porque lo que ellos necesitan no es medicamentos. El histérico no necesita medicamentos. El gran descubrimiento de Freud fue que ellos en vez de medicamentos necesitaban alguien que los escuche, que descifre el dramatizado que están haciendo. Y estamos en una época en que no se escucha, en que hacemos consultas muy rápido, en mucho acelere, y por eso creemos que no existe la histeria. Muchas gracias.